Mis hermanos, el Señor les bendiga, muy buenas tardes y hoy vamos a continuar como siempre cada fin de semana, los sábados, con nuestro discipulado. Y el día de hoy vamos a estar viendo la lección número 5 que lleva por nombre la necesidad de ver el modelo. Pero fíjense lo importante del título, la necesidad de ver el modelo. Y quiero resaltar las primeras palabras, la necesidad. ¿Verdad? Que cuando algo es necesario quiere decir que es vital, que sin ese elemento, sin ese factor, pues no puede ser posible que se lleven a cabo las cosas, que es necesario para que se pueda lograr. Entonces hoy el Señor nos habla acerca de la necesidad de ver el modelo. Es prioritario, es fundamental. Amén, mis hermanos. Bueno, y como siempre vamos a empezar con nuestras preguntas a reflexionar. La primera pregunta va dirigida para el hermano Max. Hermano Max, ¿conoces cuál es tu responsabilidad como iglesia para ser transformado? Pregunta número 2 va para la hermana Lulu. ¿Por qué crees que es necesario ver el modelo para ser transformada? Pregunta número 3 para el hermano Gastón. ¿Conoces el diseño que Dios estableció para ejecutar el modelo a seguir? Bueno, esas son nuestras preguntas y como siempre les pido que por favor en un mensajito de voz me lo manden a mi WhatsApp personal para que pues conozca sus respuestas, ¿verdad? Y bueno, durante el contenido y el desarrollo de la lección, pues ahí el Señor va a estar hablando a sus vidas y creo que eso les dará un mayor conocimiento, pero sobre todo entendimiento para responder lo que les acabo de preguntar, ¿ok? Bueno, nuestro texto a memorizar lo encontramos en 2 Corintios 3:18 y miren mis hermanos lo que dicen. Por tanto, nosotros todos, sí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Pero fíjense, dice que por tanto nosotros todos, o sea, tú y yo, pero también señala algo, que es mirando a cara descubierta, ¿sí? Como en un espejo, la gloria del Señor. Y que ahí es cuando estamos mirando directamente, ¿sí? La gloria del Señor, es como somos nosotros también transformados mediante ciertos procesos, porque dice de gloria en gloria, pero somos transformados a la misma imagen de al quien estamos viendo, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entremos al contenido de la lección. Nos dice en el primer párrafo, el apóstol Pablo hace referencia de la gloria que Moisés experimentó y la gloria que nosotros estamos experimentando. Él explica que a Moisés le fue dada una gloria, que aunque tenía su sobrenaturalidad y fue algo grandioso, no era para que fuese revelada al pueblo. Por eso fue necesario que Moisés pusiera un velo en el rostro para que el pueblo no muriera por causa de ver la gloria de Dios en Moisés. Esta gloria era únicamente para que la experimentara Moisés, ¿sí? Pero no el pueblo. Vemos en 2 Corintios 3:15 que dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo acerca de la gloria que Moisés experimentó. Recordemos que Moisés hablaba directamente con Dios y Dios se le reveló, Dios se le presentó y le dio su gloria. Él era el que bajaba cuando se iba a esos montes a hablar con Dios solo. Él bajaba
o se dirigía al pueblo de Israel y él le transmitía lo que Dios quería transmitirle al pueblo. Pero Dios el pueblo no veía a Dios. De hecho, ellos decían que no les daba miedo, sino que era a través de Moisés. Entonces Dios fue el que le dio su gloria a Moisés, y él experimentó esa gloria de Dios, pero estaba todo ese peso de gloria en él, que nos dice la escritura que él se tenía que tapar el rostro, porque obviamente si el pueblo llegara a ver a Moisés en ese momento, pues simplemente iban a quedar aniquilados, sorprendidos. Entonces por eso él se ponía un velo, para que ellos no pudieran ver todo ese peso de gloria. Obviamente ya conforme iba pasando el tiempo, pues iba disminuyendo, y ya luego Moisés ya podía ser visto por el pueblo de Israel. Pero fíjense qué hermoso lo que a continuación les voy a comentar. Bueno, lo que Dios nos revela. Eso le pasó a Moisés. Él fue el bendecido, podría decirse directamente, porque él era el que tenía ese acceso directo con Dios, y Dios hablaba con él y le transmitía, le daba su gloria. Y ya él posteriormente hablaba con el pueblo, pero era Moisés el que experimentaba esa gloria, no el pueblo. Pero ahora, para este tiempo, veamos lo que nos dice el segundo párrafo. Dice que ahora el apóstol Pablo nos muestra que la gloria que a nosotros nos fue dada, y obviamente nos fue dada y revelada por parte de Dios, es Cristo, ¿sí? Cuando la persona de Cristo se revela en nosotros y expresa en nosotros, estamos recibiendo la gloria de Cristo, tenemos la gloria de Cristo. Por eso es necesario ver a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, porque esta gloria es la que nos transforma a la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Dios ya dejó un diseño trazado, mis hermanos, y el diseño de Dios para este tiempo es la persona de Cristo. Ya no es como en este caso, en aquellos años, que Dios nada más se lo dio a una o determinadas personas. El Señor, nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo nos da esa bendición, ese gran privilegio, ese secreto que estaba oculto, dice la Escritura. ¿Y cuál es ese secreto oculto? El de que ahora todos tenemos, a través de nuestro Señor Jesucristo, ese libre acceso al Padre, ¿sí? Ese es el diseño que dejó instaurado a través de la Escritura Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo, para que, miren, cuando Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros, el velo de todos fue quitado, y podemos estar viendo de una manera clara, contundente, directa, la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa gloria de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, a cara descubierta, como en un espejo. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos a ver a Cristo, mis hermanos? Miren, a través de la Escritura. Aquí está todo el carácter, toda la persona de Cristo. Cuando nosotros vamos al abrevadero, vamos a la Escritura, ¿sí? Ahí nosotros podemos estar viendo, miren, directamente a Cristo, ahora sí, a cara descubierta y como en un espejo. Y esa gloria de Cristo, miren, es la que nos está dando. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo al Padre: la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Entonces, Él, a través de la Escritura, se revela. Él se revela a través de cada enseñanza, a través del discipulado, a través del adiestramiento, del discipulado para mujeres, a través de los congresos, a través de los servicios ocultos. Ahí Él se revela. Ciertamente están hablando personas que nosotros conocemos, pero están hablando la palabra de Dios, están hablando de parte de Dios, de tal manera, mis hermanos, que cuando ustedes escuchen enseñanzas, no vean a la persona propiamente que está ahí físicamente hablando,
sino que debemos de tener el entendimiento que el que está hablando a través de esa persona es Dios y que Él se está revelando, nos está revelando su gloria para que esa gloria esté en cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, qué hermoso la diferencia de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo Dios solamente se revelaba y daba su gloria a determinadas personas, pero en el amor de Dios Él diseñó un plan y un propósito, y por eso manda a nuestro Señor Jesucristo, para que ahora a través de Él todos y cada uno de nosotros, miren, como dice el texto a memorizar, ¿sí? Todos mirando a nuestro Señor descubrir, revelado y a cara descubierta, miren, todos nosotros seamos transformados a la imagen de Él. Amén. Bueno, prosigamos. Aquí también nos dice que en el texto base nos muestra, ¿sí? Nos muestra lo que el apóstol nos hace ver, la importancia de estar viendo la gloria de Dios, pero para poder ser, ¿qué? Transformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, como ya se nos ha enseñado, nos insiste en la importancia de estar viendo el modelo, de estar viendo, ¿qué? El diseño. ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el diseño? El modelo es nuestro Señor Jesucristo. El diseño es el diseño que ya dejó instaurado nuestro Dios, y es a través, miren, ¿de qué? De la palabra, de la escritura. Y por eso es tan importante. Recordemos el título de nuestra lección, es la necesidad de estar, ¿qué? Viendo el modelo, para que esa imagen de nuestro Señor Jesucristo sea formada en nosotros. No nos conformemos con que, yo me acuerdo que el versículo dice más o menos así, y por decirlo más o menos así, no tenemos, no lo tenemos bien claro, no lo tenemos bien identificado todo lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y en consecuencia, por no estar viendo el modelo, el diseño, hacemos o actuamos o pensamos como lo que nosotros recordamos. Pero por eso hoy el Señor nos habla de estar viendo el diseño, esa necesidad de estar viendo la persona de Cristo, para no ser confundidos, para no errar y estar haciendo exactamente como Él hace. Amén. Nos dice que la transformación de nuestras vidas a la imagen de Cristo no se produce solo porque tengamos al Espíritu Santo y seamos llenos de Él. Recordemos que al haber nacido de nuevo, mis hermanos, la genética del Padre es implantada en nosotros, pero también somos bautizados no nada más del agua, sino del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que Él es que Él es el poderoso, ¿sí? El poderoso, porque Él es el que levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese poder ya está en nosotros, pero eso no es suficiente para que nosotros vayamos pudiendo ser transformados a la imagen de Cristo. Y no es porque el Espíritu de Dios, ojo, que quede bien claro, no sea poderoso, porque les acabo de decir que es poderoso. Pero si digo que no es suficiente, ¿por qué? Porque de nada sirve que tenga un poder, ese gran poder en mí, pero yo no ejecute nada. Ahí está. Vamos a hablarlo así. ¿De qué serviría todos los poderes que tiene Superman si aun cuando se vengan edificios abajo o haya malhechores, él simplemente, pues ahí sentado, y va a decir, es que mi poder va a actuar? Pero pues si no te mueves, ¿cómo va a actuar tu poder? El poder está dentro de ti. Tú eres el que tienes que hacer para que entonces el mundo vea que eres un superhéroe, que en ti obra ese poder. Pero pues si te mueves y nada más por decir, sí, yo soy Superman y ya, o sea, con eso ya no va a haber ladrones, voy a evitar accidentes, no, ¿verdad? Necesita Superman moverse, espero darme a entender. Entonces
ya el Espíritu de Dios sobre nosotros, ese Espíritu que nos vitaliza, que nos da fuerza, que nos recuerda todo lo que el Padre ha hablado, pero ahora nosotros somos los que debemos de ejecutar también todo lo que el Padre ha hablado. El Espíritu de Dios me lo recuerda, pero soy yo la que tengo que hacer. Entonces, para poder ser transformada a la imagen de nuestro Señor, no nada más es que obre el Espíritu en mí, sí es necesario, porque sin el Espíritu de Dios no lo podemos hacer, pero se requiere que yo ejecute, que yo conozca, que miren, que yo esté viendo el modelo para que así pueda yo hacer igualmente. De ahí la necesidad de ver el modelo. Amén. También nos dice que también es necesario que veamos la gloria del Señor como un espejo, porque a causa de lo que veamos en un espejo, a causa de que veamos la misma gloria de Cristo, es que el Espíritu Santo nos va a transformar a la imagen de su Hijo. Lo que les acabo de decir, necesito estar viendo ¿qué? La imagen de nuestro Señor Jesucristo, la gloria del Hijo de Dios, para que así seamos transformados, mis hermanos. Si no estamos haciendo esto, difícilmente vamos a estar siendo transformados. Podríamos serlo de otras cosas, pero no transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Nos dice que también hay ideas equivocadas por parte de la iglesia que ha tenido respecto a la transformación. Y aquí nos habla de dos. La primera es dejarle solo al Espíritu Santo la tarea de que nos transforme. Lo que les comentaba. Sí, ya tengo el Espíritu Santo, pero ahora ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No nada más es de que tenga el Espíritu Santo morando en mí, sino que yo debo de ejecutar, yo tengo que hacer lo que el Padre manda, yo tengo que hacer cumplir todos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice aquí que la iglesia se ha desentendido de la responsabilidad que tiene de buscar ser transformada, acomodándose sin hacer nada para buscar su transformación, refugiándose en pensar que esto solo es la tarea del Espíritu Santo. Ya tengo el Espíritu de Dios y bueno, ya con eso. No me acomodo, debo de ser transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo ya tengo al Espíritu de Dios que mora en mí, pero ahora yo tengo esa responsabilidad de qué, de buscar qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Y cómo es esto? Pues tengo que ver el modelo, porque si el propósito de Dios en mí es que yo sea transformada a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ser y hacer como nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, ¿qué? Es necesario no solo tener al Espíritu de Dios en mí, sino que tengo que estar viendo, miren, ¿qué? El modelo a Cristo para saber cómo es que tengo yo que ser. ¿Verdad que cuando los niños están chiquitos y hay algún bailable o que les van a hacer sus fiestas infantiles y tienen algún tema, ellos se quieren vestir o ellos quieren ser el héroe que esté de moda, por ejemplo el hombre araña, y obviamente se visten como el hombre araña y luego hasta hacen así o sea, actúan como el hombre araña, hacen todo lo del hombre araña. Pero para eso, ¿cómo es que saben cómo actúa, cómo se viste, cómo habla, cómo todo? Porque se la pasan viendo las caricaturas o las películas o se van al internet y buscan todo lo que tiene que ver con el hombre araña. Espero darme a entender. Tú y yo no estamos llamados por parte de Dios a ser el hombre o la mujer araña. Por parte de Dios fuimos escogidos, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser conforme
a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de estar viendo? ¿De qué debemos de estarnos nutriendo? ¿De qué debemos de estarnos empapando? ¿De qué es lo que debemos de día con día estar determinados a estar haciendo o cómo haciendo? Como lo hace la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo, mis hermanos.